Bien, buenas noches. Vamos a dar comienzo entonces a este martes en estudios de Hechos, capítulo 3, como recién estábamos hablando, ¿sí? Bueno, bien, acá tenemos un capítulo precediendo, obviamente tenemos también lo que fue la obra del Señor Jesús, la ascensión del Señor Jesús, la venida del Espíritu Santo en el capítulo 2 y ya después el primer discurso del apóstol Pedro, habiendo ya manifestado todo esto y el gran poder que ha tenido la venida del Espíritu Santo. Y ahora ya sí, comenzamos en el capítulo 3 a ver lo que engloba también un poquito el pasaje anterior, ¿no? Que está hablando acerca de la vida de los primeros cristianos, ¿sí? No vamos a leer ese pasaje, pero sí un versículo en un momento nada más, teniendo en cuenta de que lo que nosotros estamos viendo sí son los primeros tiempos de formación de la iglesia de Cristo, ¿sí? De la primera iglesia, de la formación, la consolidación. Por eso también es un poco, este capítulo da inicio más concreto a lo dicho en este capítulo anterior, ¿sí? Donde se habla de las cosas que estaban sucediendo para afirmar esa verdad a través de la obra del Señor Jesús y afirmándola a través de los 12 discípulos que seguían en la obra de Cristo, ¿sí? Por eso nosotros ahora en este capítulo 3 que vamos a leer ahora, y a manera de introducción lo que quería era decir esto, para comprender de que luego ya había acciones que nosotros vamos a estar viendo en los subsiguientes capítulos y todos acompañados de algo, ¿no? Por ejemplo, hay unos libros que te hablan acerca de que hay un milagro para llamar la atención y luego viene nuevamente la predicación o la muestra del mensaje central del Señor Jesús, ¿sí? Pero bueno, como decimos, capítulo 2 versículo 43 terminando entonces el capítulo anterior que no nos toca ahora, dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y eso es lo que nosotros nos vamos a encontrar en este capítulo, ¿no? Por una primer párrafo, un primer pasaje que vamos a leer, nos vamos a encontrar de que hay un evento en el cual hay poder de Dios a través de los apóstoles en una persona y con eso lograr esa atención. Si vamos a leer este primer pasaje entonces, que es desde el capítulo 3 versículo 1 hasta el versículo 10, ¿sí? Es lo que está acá como título, como curación de un cojo, ¿sí? Y acá como comienza, Pedro y Juan, que sabemos que junto a Jacobo eran los más íntimos, ¿sí? Porque habían visto la transfiguración del Señor Jesús, la agonía en el huerto. O sea, estamos hablando de los más fieles, los más cercanos, como quien dice, de ese círculo llamado círculo íntimo. Pedro y Juan, dice el versículo 1, subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Sabemos que el pueblo de Dios tenía la costumbre de acercarse al templo en tres oportunidades, ¿sí? Por la mañana, a las 3 a la hora novena, que eran las 3 de la tarde, y luego cuando se ponía el sol por la tarde. Ellos consideraban que el momento central era el de la hora novena, el de las 15 horas, ¿no? El de las 3 de la tarde. Y ellos se acercaban en esos momentos. Dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa. Este sector era un sector, como quien dice, Herodes había hecho esta modificación del templo que había unas 9 puertas en el ingreso y en esas 9 puertas que había en el ingreso se podían acercar los gentiles también, ¿sí? No solamente los que eran los judíos, ¿sí? Sino que toda esa zona también se acercaba a cualquier persona o muchas personas, no así en las partes internas, ¿no? En este sector era la parte donde se compartía, por eso había era más multitudinario, más popular, más gente había, ¿no? Que era esa zona permitida. Dice, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo, ¿sí? Y como decía, ¿no? Lo ponían, hablando de una situación corporal bien limitada, ¿no? Que lo ponían en ese lugar para pedir limosna. Versículo 3. Este cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Versículo 6.
Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Versículo 7. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Versículo 10 dice, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Bien, este capítulo, como decíamos recién, ¿no? Comienza con un milagro a la puerta del templo. Y con ese milagro, como estamos diciendo, atrae a la multitud que escucha ese segundo sermón de Pedro. Habían escuchado el primero, muy importante y muy contundente también, y ahora, atraídos por este milagro que había sucedido, estaban a las puertas o a los pies de estos discípulos para escuchar otra vez un nuevo discurso que después lo vamos a leer, es el segundo párrafo, la segunda parte de la lectura y del estudio de este capítulo. En Hechos, como decimos, ¿no? Las acciones suelen dar lugar a explicaciones sobre lo que Dios estaba haciendo, ¿no? En esos tiempos. Y las palabras y las acciones van de la mano, ¿no? O sea, había una muestra del poder de Dios y de la mano de eso venía el mensaje, una utilización, como nosotros un recurso también podemos utilizar. Cuando uno estudia los dones, yo me acuerdo habiendo estudiado y hace poco habiendo visto también una reunión, ido a la reunión de enseñanza en Brasil, hablábamos también de que los dones que eran vigentes y los que no, ¿no? Y ahí englobaban estaban, ¿no? Las acciones como los milagros, como lo que nosotros estamos viendo ahora, que se hacían para manifestar el poder de Dios en los primeros tiempos, que eran necesarios en esa etapa en la formación de la iglesia, ¿sí? Porque también cuando veíamos el tema o cuando se estudia, uno estudia el tema de los dones, hablamos de que hay algunos que son de constitución o de confirmación, que esos ya son los no vigentes, entre esos los apóstoles, los profetas, el hablar en lenguas y el hacer milagros, ¿no? Y después están los otros, los que se consideran de formación o de consolidación, que eran los maestros, los que administran, los que guían, que también eran, como quien dice, la segunda etapa en la formación de la iglesia. Bueno, acá como vemos, era necesario en esta etapa de formación de la iglesia esa característica de muestras del poder de Dios, con estos dones que ya no son vigentes, ¿no? Para nuestros tiempos, ¿sí? Pero había estos milagros, y en este milagro se mostraba el poder de Dios, para esa constitución, para esa confirmación de esta reciente o naciente iglesia que nosotros estamos viendo acá y que leíamos también en el versículo anterior, en el 43, ¿no? A su vez, se aprovechaba para reafirmar, ¿no? Antes de cada cosa también, incluso que había sido dado por el Señor, ¿no? O sea, en este capítulo, en este versículo, después más adelante lo vamos a ver, ¿no? Pero la enseñanza acerca de eso que es importante frente a lo que es temporal. Eso es lo que nosotros vamos a ver ahora en estos momentos, ¿no? Porque también lo leíamos recién y nos dábamos cuenta de que había una diferencia que Pedro le estaba marcando apenas se le presentaba a esta persona, ¿no? Esta persona se le presentaba con una demanda y la enseñanza central que Pedro le estaba marcando de la mano de Juan era de una enseñanza acerca de eso importante frente a algo temporal que te puede dar. Él estaba pidiendo dinero y él le dio una cosa que era eterna. Él estaba pidiendo dinero que era algo temporal y él recibió una sanación que era eterna, que era por siempre, ¿no? Entonces, acá vemos también esa manifestación del poder de Dios en estos primeros versículos de este milagro y la demanda de este hombre que le estaba haciendo a Pedro, al apóstol Pedro y a Juan, que estaba ahí cerca de él, para poder recibir algo sabiendo que le podía dar, ¿no? Y en el versículo 6 dice así, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro le daba lo que ni los ricos podían darle, ¿no? Porque lo ponía en una situación de recibir limosna o de demandar algo para que él esté mejor económicamente, por ejemplo, ¿no? Este, Pero Pedro le estaba dando algo que ni los ricos le podían dar, le estaba dando la sanidad, le estaba dando una muestra contundente del poder de Dios. Y algunas veces también esto es una enseñanza, ¿no? Para nosotros, cuando nosotros
Algunas veces le pedimos a Dios pretendiendo algo determinado, por nosotros, ¿no? Lógicamente, por nuestros deseos en algunos puntos, ¿no? Podemos también recibir algo mejor que está basado en la perfecta voluntad de Él. Y algunas veces nosotros tenemos que estar, ¿no? Como amoldando nuestra idea personal o egoísta a lo que Dios nos está mostrando. Y esta es una gran enseñanza, ¿no? Porque Él estaba demandando algo que era temporal. Y Pedro y Juan le estaban ofreciendo algo que era eterno, que iba a ser para siempre. Entonces acá también es un lindo punto a tener en cuenta. Versículo 7 dice, y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Fe del hombre. Acá está manifestando la fe del hombre en la palabra de este apóstol. Pero la fe de este apóstol estaba basada en el poder de Jesús de Nazaret y se lo deja bien claro en esto que estábamos leyendo, porque se lo dijo textualmente en el versículo anterior. A pesar de la ayuda de Pedro con su mano, que dice que lo está levantando o que lo ayuda tomándole de la mano, la acción se concreta exclusivamente por la fe del hombre en la palabra del apóstol, que era la fe del hombre en el Jesús de Nazaret, como le decía en el versículo anterior el apóstol Pedro, ¿no? Pasamos un poquito más adelante, seguimos en este pasaje tan lindo y completo sobre este milagro, y ya después una manifestación del gozo, ¿no? Dice el versículo 8. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Qué imagen, ¿no? Qué linda imagen poder ver esto. Y no, en algún punto uno se la imagina, ¿no? Porque lo ve con ese gozo, con esa alegría, que algunas veces vemos también, ¿no? De algunas personas que están pasando por un mal momento y entienden que Dios le está tendiendo la mano a través de su obra, ¿no? Por eso el versículo 9 dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Esto es lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Toda esa utilización del poder en esos dones que podemos considerar hoy como algo no vigente, que era necesario para esa conformación, para esa consolidación en esos tiempos, estaba dando ese resultado necesario. Estaba dando lo que se estaba buscando, porque había una primera acción de un milagro en llamar la atención. Llamar la atención era visualizar el poder de Dios. Estaban viendo. Primera acción de un milagro era llamar esa atención, para que se escuche el mensaje que ahora vamos a leer. Pero había una situación en la cual el pueblo todo lo vio hablar, lo vio andar y alabar a Dios. Toda una manifestación de lo que Dios había hecho en esta persona que todos lo reconocían como el mendigo que estaba en la puerta, o que ponían en la puerta, ¿no? Y el versículo 10 de este primer párrafo dice, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto porque le había sucedido. La acción de este hombre de gozos altos y alabar, estar agradeciendo por la situación en la cual se encontraba ahora, hizo que vieran hasta los que no llegaron a ver ese milagro. Seguramente no todos vieron el milagro, pero sí todos reconocían, porque reconocían al que estaba en la puerta y ahora estaba saltando y estaba alabando. Yo me imagino que ha sido seguramente un momento muy importante para toda esa gente que estaba viviendo esos momentos y poder de esa manera, como decimos, abrir esa primera puerta, a llamar la atención al menos en esa muestra tan importante del poder de Dios a lo que vamos a leer ahora a partir del versículo 11 en adelante. Entonces lo que vimos acá es una muestra del poder de Dios. Pero ya desde los primeros versículos que vamos a leer ahora vamos a ver cuál es la posición que están tomando los apóstoles al tener en sus manos el poder de poder manifestar esto que estamos viendo como el milagro, ¿no? Y vamos a leer el pasaje, lo vamos a leer todo completo hasta el 26, ¿sí? Después lo vamos a desglosar en algunos versículos, pero por lo menos para el contexto lo vamos a leer completo, teniendo en cuenta lo que ha pasado recién, ¿sí? Dice el versículo 11, y teniendo asidos, o sea, tomados a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, o sea, lo tenían con él, ¿no? Estaba tan gozoso que quería seguir con ellos.
Todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. ¿Se acuerdan del cuestionamiento que había recibido Pilato cuando había tomado la decisión de liberarlo, ¿no? Se refiere a eso. Versículo 14, más vosotros, dice, negasteis al santo y al justo y pedisteis que se odiese un homicida, hablando puntualmente de Barrabás, ¿sí? El ladrón o el homicida que estaban pretendiendo liberar en lugar del Señor Jesús, ¿sí? Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Y vamos a parar acá, en este primer párrafo, en este segundo párrafo, perdón, este primer sector que podemos leer, donde también, ¿no? Luego de ese milagro, en el versículo 11 ya, los apóstoles se dirigen al pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón era un sector más interno que estaba en el templo, donde se reunían de manera predilecta, era elegido por ellos, por esta naciente iglesia, reciente iglesia que estábamos hablando, porque era un sector un poco más amplio y más tranquilo, donde les daba un poco más de intimidad para poder seguir hablando, ¿sí? Pero desde el versículo 12 hasta el 16, como estábamos viendo recién, Pedro manifiesta que todo el poder viene de Dios y no de él. O sea, está reconociendo que él está siendo un siervo más para manifestar el poder de Dios que se había manifestado hasta hace muy poco directamente a través del Señor Jesús. Y aprovecha para remarcar esa oportunidad que habían tenido y que la ignoraban, ¿no? Ese tema tan concurrente para ellos, ¿no? De volver a hacerlos entender que el que había pasado y que habían matado era el Mesías, era el Salvador que Dios había mandado. Y pero ellos lo ignoraron, dándole muerte al Señor y negando también su deidad, que es hasta el día de hoy parte del mismo pueblo, el judío, de negar esa deidad, de ser parte de Dios al Señor Jesús. Nuevamente Pedro aprovecha el asombro de todos ellos que estamos viendo acá, por todo ese que dice que se quedaron atónitos, hablando de todo lo que había pasado para predicar a Cristo, para hablar otra vez y reiterar otra vez lo que ya les venía hablando y que también les había hablado en el capítulo 2 cuando había venido el Espíritu Santo. Y por supuesto, de esa necesidad de nuevamente ese arrepentimiento y de reconocimiento del Señor Jesús. Pedro no buscaba su propia gloria, está clarísimo en estos versículos que nosotros estamos viendo, sino que aprovecha esa mirada de asombro a través de este milagro para direccionarla otra vez hacia el Señor, como nosotros estamos viendo acá. Por eso el versículo 12 y el versículo 13 habla de eso y nos dice eso. En pocas palabras, el apóstol Pedro y Juan, que estaba ahí al lado, les estaba preguntando, pero ¿quiénes somos nosotros? Básicamente les estaba diciendo, ¿quiénes somos nosotros? Y a ellos les estaba remarcando, ¿no? ¿Quiénes eran ellos? Ellos eran los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sabía que con esos nombres, citando a los líderes, a esos patriarcas tan considerados por el pueblo de Israel, para buscar hacerlos recapacitar, que todo este mensaje había sido dedicado y remarcado a través de las promesas que habían sido hechas a estas personas. El versículo 16, ya después sí dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él, ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Este versículo remarca lo importante y lo principal, lo primordial que es la fe en el Señor Jesús.
cosa que ellos no estaban teniendo. Ellos estaban direccionando todo a Dios, lógicamente, como hasta el día de hoy, ¿no? Pero ninguno más entre medio, ¿no? Ninguno más que pueda manifestar ese poder como sí lo estamos viendo acá. Por eso acá el apóstol le decía, por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a este la completa sanidad. Otra vez, les remarca y les vuelve a remarcar, ¿no? Hablando de que algo que ellos no estaban teniendo, ¿no? Lógicamente que ellos no tenían. Y ahora leemos el pasaje que sigue y lo leemos completo hasta el final. Dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días, lo que estaba sucediendo puntualmente, ¿no? Está hablando. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas toda la familia de la tierra. A vosotros, primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Desde el versículo 17 que acabamos de leer, y pasando también por el 18, el apóstol Pedro deja por un momento, parecería, de dirigir todo hacia el milagro que había acontecido. Si ya corre un poquitito del centro de todo lo que estamos leyendo, ese milagro y ese hombre, para dirigirse exclusivamente al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, quiero decir. Y hasta los considera, dejándosela, como podemos decir, un poco más barata, ¿no? Considerándolos como ignorantes, que quizás les calce mejor o les caiga mejor a ellos que decirles directamente asesinos, porque era lo que habían hecho, ¿no? Por cómo se habían manejado. Todo esto, lógicamente, porque es solo porque, como siempre, el mensaje central, a pesar de parecer que les estaba dando fuerte y duro a ellos, el mensaje central siempre es el que nos deja claro, es el de la redención, por encima de cualquier manera de considerarlo, ¿no? Como en este momento de ignorante, ¿no? Porque está por sobre todo, ¿no? El tema de la redención y hasta incluso cualquier negación del pueblo a su Salvador, como lo que habían hecho ellos hasta hacía unos tiempos, ¿no? Pero ellos los parecería, ¿no? Que los disculpa con ese atenuante, ¿no? De decirlo de esa manera, de que estaba escrito por los profetas también, que se sabía que el Cristo debía de padecer. Por eso los habla y les comenta de esa manera, ¿no? En el versículo 18, que todo esto que estaba pasando, incluso hasta nuestros días, como dice más adelante, también está escrito, de que ustedes iban a ignorar, de que ustedes no iban a estar viendo al Salvador. Y el párrafo que sigue, del 19 al 21, les habla de un tiempo de arrepentimiento y también les agrega, ¿no? Ese tiempo de refrigerio, ¿no? Por ese arrepentimiento. Y finalmente un tiempo de restauración que también habla por todo lo anterior, por todo lo otro que no estaban viendo. En el versículo 19, Pedro reitera ese llamado que lo vemos en el capítulo anterior, 2:38. Dice, Pedro les dijo en el primer discurso, ¿no? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno. ¿Se acuerdan? En el capítulo anterior les estaba diciendo, ¿no? Cuando hubo tanta conversión y tanta manera de encontrar esa salida, ¿no? Que se les estaba ofreciendo. Pero ahora agregaba una promesa también, ¿no? A pesar
de que ellos reincidían en negar o en no reconocer. Acá les estaba agregando una promesa o una bendición, ¿no? Porque les estaba hablando de tiempo de refrigerio. Les estaba hablando de un tiempo de beneficio, un tiempo de alivio que le podía estar llegando a ellos. Y el versículo 20 también habla de eso, ¿no? Enteramente está hablando más puntualmente de la segunda venida, ¿no? Hablamos de que sean contados ellos entre los que el Señor venga a buscar, ¿no? O sea, les está diciendo que la puerta está abierta para que ustedes comprendan que están siendo llamados ustedes también, que están escritos como en los profetas, como los que iban a negar. La palabra nos habla, ¿no? De que luego habrá un remanente, como que sí comprenderá, ¿no? Que sí se convertirá y se arrepentirá, pero que otro no, lamentablemente, del pueblo, el pueblo de Israel, otro que será incrédulo hasta el final, ¿no? Así lo dice la palabra también. Y después hay un pasaje que quisiera leer, que está hablando también mucho más claro, incluso el Señor Jesús, está en Lucas, que ese vendría a ser el otro libro en conjunto, ¿no? Se sabe que la escritura de Lucas se parece tanto a la de Hechos, hablando de que son dos tomos de lo mismo que estaba relatando, ¿no? En el capítulo 13, en el versículo 34, les habla puntualmente el Señor Jesús, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Estas palabras, evidentemente, el pueblo todavía no le había llegado, ¿no? Ese pasaje que leímos recién de Lucas es un poco más claro lo que el apóstol acá estaba diciendo, ¿no? El Señor Jesús estaba siendo más duro incluso con lo que estaba haciendo, pero luego, lógicamente, se cumplió lastimosamente también en el año 70 cuando tuvo la destrucción de Jerusalén, ¿no? Porque no oyeron, no se convirtieron, no se arrepintieron, no vieron y tuvieron su paga por eso, ¿no? Y bueno, el versículo 22 al 26 es el párrafo final que nosotros estamos leyendo ahora, que nos quedaba, que recién lo leímos igual, reitera, ¿no? Y resume también un poco todo lo que se venía hablando incluso desde los tiempos del Señor, como recién estábamos leyendo, en cuanto a la advertencia, ¿no? La profecía del Mesías y a la oportunidad de escuchar y de entender esa oportunidad que estaban teniendo frente, ¿no? Esto es un resumen lo que está hablando. En el versículo 22 habla acerca de lo dicho por Moisés, Deuteronomio capítulo 18, no lo vamos a leer, versículo 15 al 19, que es prácticamente lo que dice acá. Por eso acá el apóstol cita primordialmente a lo dicho por Moisés, ¿sí? Hablando de lo que estaba sucediendo en estos tiempos, lo mismo que estaba hablando de esos tiempos, ¿no? Que es lo que dice acá. Pero en el listado de los profetas incluye a cada uno de los que hablaban de la llegada del Señor Jesús, que ellos estaban negando. Por eso nombraba a todos los profetas. Y sin mal les estaba diciendo que a ellos les iba a suceder ese desarraigo, ¿no? Que estaba hablando al final del versículo 23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo directamente, ¿no? Con esa contundencia y con esa claridad, ¿no? Versículo 25 dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Este versículo parecería ser tomado o direccionado como un ánimo, ¿no? Ánimo y consolación para aquellos valientes que quizás deciden con buena voluntad verse como esos hijos de los profetas, ¿no? Esos hijos del pacto, que no dejaban de serlo, ¿no? Pero que estaban tomando una posición contraria y no veían al Hijo de Dios en Jesús, ¿sí? Pero parecería como que las palabras que estaba utilizando acá era como querer otra vez abrazarlo, ¿no? Hay cierto cariño, parecería, podemos decirlo, con ánimo o con consolación en que comprendan de que son ellos los, los que estaban siendo hijos del pacto si decidían de buena voluntad
ser valientes y reconocer, ¿no? Y esa frase dada a Abraham como simiente bendita, ellos la tenían muy clara, es para ellos. Si tan solo se decidieran, ¿no? A aceptar esa puerta que aún hoy está abierta, ¿no? Y que se pasa solamente, como veíamos en los versículos anteriores, solamente con arrepentimiento de su situación y con fe, como decíamos en el versículo 16, solamente fe. Era lo que les estaba diciendo que era lo que le había pasado a esa persona con esa sanidad, ¿no? Y de esa manera poder, sí, entonces tomar posesión de esa herencia espiritual, de esa promesa espiritual, que también estaban siendo todavía tenidos en cuenta si tomaban esa decisión, y que muchos de nosotros hemos tomado y hemos elegido, ¿no? Este párrafo parece ser un resumen de todo lo que venimos hablando. Y parece ser un resumen de todo el capítulo anterior. Y parece ser un resumen de todos los evangelios. Porque era todo lo que el Señor Jesús reiteraba de que vean y que no veían y no podían reconocer. Y el último versículo dice, a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y acá no hay más para agregar, ¿no? Porque les dice primeramente. Y primeramente hace referencia a que fue enviado exclusivamente a ellos, a Israel, y no la veían. Por eso les estaba hablando de que fueron prioridad, fueron familia, hijos del pacto, ¿no? Y que la puerta aún estaba abierta con solo valentía, arrepentimiento y fe. Este último versículo parece como todo lo que veníamos leyendo, ¿no? Parece ser nuevamente resumir de manera casi completa y perfecta o simplificada, por lo menos, todo lo que veníamos leyendo, ¿no? Porque les dice a ellos, a ustedes, primeramente, Dios levantó a su Hijo, lo puso entre medio de ustedes, lo envió para que sean ustedes bendecidos a fin de cada uno se convierta a su maldad. Le simplificó todo. En este último versículo, cuando lo leí y lo releí y lo releía, cualquier comentario que podías buscar, todos decían o hacían referencia a un resumen simplificado de todo lo que les venía diciendo y que parecía que no podían ver. Y de esta manera terminamos con este capítulo donde, como decíamos, ¿no? Comenzamos con una llamada de atención a través de un milagro para mostrar el poder de Dios manifestado a través de los apóstoles, para que todos presten atención, y una vez más pueda el apóstol dar un segundo discurso, por lo pronto, importante, y poder nuevamente predicar el Evangelio y todo lo que ellos todavía no estaban viendo. Pero como decimos, ¿sí? Cada acción viene de la mano de una importante atención para el mensaje central, ¿no? Y eso también es lo que nosotros tenemos como enseñanza, ¿no? Para comprender de que nuestras vidas también son utilizadas de esa misma manera, ¿no? Para poder llamar la atención siendo distintos y siguiendo a nuestro Dios, para poder de esa manera comprender que hay un mensaje que se quiere trasladar o se quiere llevar adelante a través de ellos, ¿no? Vamos a tener una oración. Oramos, así cerramos este estudio de Hechos 3. Dios y Padre que estás en el cielo, te damos las gracias. Dios y Padre, porque nos has abierto la puerta y nosotros, Señor, hemos elegido valientemente entender y tomar la decisión a través del arrepentimiento y solo la fe en la perfecta obra del Señor Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Te damos gracias, porque somos contados hijos tuyos, hijos de este pacto también, Señor y Dios, y podemos ser redimidos a través de esa confesión, de esa fe y de la obra perfecta del Señor Jesús por nosotros. Oramos, Señor, agradecidos, en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén.